Muy buenas tardes, queridos hermanos. Continuando con el tema de la regla, hoy hacemos una reflexión sobre el artículo 3 del capítulo 1 y iniciamos el capítulo 2. El artículo 3 de la regla paulina dice así: esta regla, después del memorial y propósito 1221, y de las reglas aprobadas por los sumos pontífices Nicolás IV y León XIII, adapta la orden franciscana seglar a las exigencias y a las esperanzas de la Santa Iglesia en las nuevas condiciones de los tiempos. Su interpretación corresponde a la Santa Sede, mas la aplicación será hecha por las constituciones generales y por los estatutos particulares. En concordancia con el artículo 4 de la Constitución General, que dice así en su numeral primero: la regla OFS se rige por el derecho universal de la Iglesia y por el propio, a saber, la regla, constituciones, ritual y estatutos particulares. En su numeral 2, la Constitución nos dice: la regla determina la naturaleza, el fin y el espíritu de la OFS. El numeral 3 dice así con relación al artículo 3 de la regla: determina la naturaleza, el fin y el espíritu de la OFS. Las constituciones tienen como finalidad aplicar la regla, indicar en concreto las condiciones de pertenencia a la OFS, el régimen de la misma, la organización de la vida de la fraternidad y la sede. Esto en concordancia con el canon 304 del derecho canónico. En su numeral, en su artículo 5 de la Constitución General, referido a la regla en su numeral tercero, nos dice: la interpretación auténtica de la regla y de las constituciones corresponde a la Santa Sede. El numeral 2 de la Constitución General, del artículo 5 del mismo, dice: la interpretación práctica de las constituciones con el fin de armonizar su aplicación en las diversas áreas y en los varios niveles de la orden corresponde al capítulo general de la OFS. Y nos sigue diciendo la Constitución General en su artículo 5, numeral tercero: la aclaración de puntos específicos que requieren una decisión inmediata es competencia de la Presidencia del Consejo Internacional CIOF. La clarificación tiene validez hasta el siguiente capítulo general. ¿Qué nos dicen los documentos de la Iglesia con relación a este artículo 3 del capítulo 1 de la regla OFS? Habla primero inicialmente del memorial y propósito como la primera y la única regla que tenemos todos los franciscanos de las diversas obediencias. No hay otra regla, es esa la única. Las demás reglas que se han
que se han realizado a lo largo de la historia de más de 800 años son tomadas o adaptadas según los tiempos en los cuales se hicieron. Son adaptaciones del Memorial Propositi. ¿Qué contiene este Memorial Propositi? Unas normas, una forma de vida inspirada por el Espíritu Santo en San Francisco para todos sus hijos espirituales y para todos sus seguidores. Contiene diversas normas aplicables en esa época, en ese tiempo. ¿Qué es el Memorial Propositi? Significa memorial de propósitos. Son las reglas e intenciones que tenían los que deseaban vivir la vida del Evangelio como Francisco en la vida seglar. Es un documento que la Iglesia aplicaba a los seglares que querían llevar una vida religiosa. Como los franciscanos, había muchos grupos que querían vivir el Evangelio, como los cátaros, los valdenses, los illuminati, los beguinos y beguinas. Algunos se desviaron de la Iglesia y fueron herejes. Por eso, una novedad en San Francisco fue su adhesión y su comunión con la Iglesia eclesiástica, con la Iglesia universal, con la comunión y obediencia para con el Papa. De ahí que lo primero que hace San Francisco es ir a pedir el consentimiento al Papa para poder él llevar una vida de penitente en comunión con la doctrina de la Iglesia. Y si nos damos cuenta, queridos hermanos, está colocada la carta a todos los fieles como preámbulo de la regla. Es una exhortación que San Francisco hace a todos sus hijos en el devenir de los tiempos para que vivamos el Evangelio sin glosas. Algunos estudiosos nos dicen que tanto el Memorial y Propósito como la exhortación o carta a todos los fieles apareció en el mismo año y que podía ser lo más parecido a una regla que Francisco dejó para los que quisieran seguir en el mundo secular, ya que Francisco se resistía a hacer una regla porque para él la regla era el mismo Evangelio. ¿En qué consiste la regla? ¿Por qué debemos tener una regla? En primer lugar, es la forma de concretar nuestro compromiso ante Dios, ante la fraternidad y ante la Iglesia toda y la sociedad, pero sobre todo ante nosotros mismos. Es el espejo donde podemos mirarnos cada mañana para disponernos a la jornada que viene y cada noche para corregirnos y agradecer los dones recibidos. La regla es, miren queridos hermanos, cómo hemos recibido una herencia de nuestros antepasados franciscanos cuando se refieren a este gran tesoro
que tenemos nosotros, la regla de vida. Y nos dice, ¿la regla qué es? Primero, es un libro de vida, de esperanza y de salvación. Es la médula del Evangelio, es camino de perfección, llave del paraíso, pacto de la alianza eterna. Quería que la tuvieran todos, que la supieran todos y que en todas partes la confirieran con el hombre interior para razonamiento ante el tedio y recordatorio del juramento prestado. Enseñó que había que tenerla presente a todas horas como despertador de la conducta que se ha de conservar y observar, y lo que es más, que se debería morir con ella. Eso nos dice la segunda de Celano en su numeral 208. Podemos conocer la regla sin conocer a nuestro Padre San Francisco de Asís. Muy deficientemente, porque Francisco, al igual que Jesús en el Evangelio, predicó más con el ejemplo que con las palabras. Cuando algún hermano venía a decirle que debía ocuparse más de los asuntos de la religión, le contestaba: los hermanos y hermanas tienen su regla. Incluso se comprometieron a ella. Y para que ellos no tengan excusa, volví a prometerla ante ellos cuando plujo al Señor hacerme su superior, y quiero continuar en su observancia hasta el fin de mi vida. Por eso, desde que los hermanos y hermanas saben lo que han de hacer y han de evitar, no me queda sino predicarles con el ejemplo, ya que para esto les he sido dado durante mi vida y después de mi muerte. Leyenda de Perusa, número 112. ¿Cuál es la manera en que se aplica la regla de la Orden Franciscana Seglar? ¿Cómo se aplica? La manera por la que se aplica es con las constituciones generales y los estatutos generales y particulares que tenga cada nación en el Concierto Mundial de la Familia Franciscana. ¿Quién decide cuándo no nos ponemos de acuerdo en lo que significa un aspecto determinado de la regla? En un primer lugar son los consejos de nivel superior, con la conveniente y documentada asesoría, tanto de los asistentes como de otros religiosos con ciencia y experiencia. Ya sabemos muy bien que nosotros tenemos una asistencia espiritual que nos ayuda en el camino franciscano, que nos aclara conceptos espirituales, conceptos franciscanos, que nos ayuda al crecimiento de nuestra vida espiritual. La interpretación última corresponde a la Santa Sede en caso de que hubiera disputa. Un ejemplo: se presenta un caso en una nación. Se trata inicialmente a través del consejo local de una fraternidad. Puede pasar a un consejo regional y a su vez a un consejo nacional, hasta poder llegar a la última instancia
que corresponde a la Santa Sede. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la OFS forma parte de una familia espiritual llamada franciscana. No es un grupo, no es un grupo de catequesis, no es un grupo piadoso, no es un grupo de cofradía, es una orden religiosa que vive en el mundo seglar, que vive el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según el estilo de San Francisco en nuestro estado propio. Ahora pasemos, queridos hermanos, al capítulo 2 de la regla que lleva por título La forma de vida. Nos dice que la regla y vida es vivir el Evangelio. La regla y vida de los franciscanos seglares es esta: guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, que hizo de Cristo el inspirador y centro de su vida con Dios y con los hombres. Primera de Celano 18.115. Cristo, don del amor del Padre, es el camino hacia Él. Es la verdad en la cual nos introduce el Espíritu Santo. Es la vida que Él ha venido a traer abundantemente, según nos dice el Evangelio del apóstol San Juan en su capítulo 3, versículo 16, y en su capítulo 14, versículo 6. Los franciscanos seglares dedíquense asiduamente a la lectura del Evangelio y pasen del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. Esta recomendación la encontramos en un documento de mucha actualidad a pesar de los años, que es el Apostolicam Autocitatem, en su numeral 30. ¿Qué nos dice la Constitución en su artículo 8 sobre la forma de vida? Los franciscanos seglares se comprometen con la profesión a vivir el Evangelio según la espiritualidad franciscana en su condición seglar. Queridos hermanos, en este momento encontramos un término, la profesión. ¿Qué es la profesión? Es el vehículo, el medio a través del cual un hermano, una hermana se compromete según el rito establecido por la familia franciscana y aprobado por la Santa Sede, a vivir su compromiso como seglar franciscano en el mundo. Y de esa manera ya se hace una incorporación de más seriedad en la familia franciscana. También nos dice el artículo 8 de la Constitución en su numeral 2. Intentan profundizar a la luz de la fe los valores y las opciones de la vida evangélica según las reglas de la OFS. Regla artículo 7. En un camino continuamente renovado de conversión y de formación. Regla número 4. Atentos a las interpelaciones que llegan de la sociedad y de la realidad eclesial, pasando del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio.
en la dimensión personal y comunitaria de este itinerario. Fíjense a todo lo que nos comprometemos, los que un día, hace muchos años o hace pocos años, nos comprometimos con la profesión. Con la profesión nos comprometemos. Profesamos de manera pública el compromiso de vivir y tratar de vivir todos los días de nuestra vida el mandato del Señor, el Evangelio del Señor, a la manera de nuestro Padre San Francisco, en simplicidad, en sencillez, con desapego de todo lo terreno y material, teniendo el corazón puesto en el único tesoro, que es Jesucristo. Y tenemos en nuestro Padre San Francisco el guía, el ejemplo, el testimonio de que se puede hacer. Queridos hermanos, hasta ahí dejamos hoy el estudio continuado, la reflexión sobre nuestra amada regla de la OFS. Espero que los que aún no se hayan suscrito ni hayan tocado la campanita, por favor lo hagan, que vendrán cosas más interesantes a lo largo de las sesiones o encuentros o videos que con posterioridad vaya realizando para la gloria de Dios y el bien de todos ustedes, mis hermanos, hermanas, simpatizantes y devotos de nuestro Padre San Francisco y de nuestra Madre Santa Clara. Y terminamos con una oración a San Francisco que él dirigió en la capillita de San Damián. Oh Cristo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Aquí tengo a la mano la regla, Constituciones y Ritual, editado aquí en Colombia. Un abrazo fraterno, paz y bien. El Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelve el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. El Señor bendiga a estos sus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.